Pérdida de pensión decrece en casos de divorcio. Nuevo cambio legal en agosto 2025. ¿Te imaginas pasar décadas casado, aportando al bienestar familiar, y cuando llega el momento de cobrar la pensión, te dicen que ya no tienes derecho a ella por culpa de un divorcio? Esta situación, que parecía improbable, ahora se vuelve cada vez más real. A partir de agosto de 2025, una reforma clave en la legislación española pone en jaque los derechos de muchos pensionistas divorciados. Prepárate, porque este cambio puede afectar tu bolsillo de forma directa, incluso si ya estás jubilado. Quédate hasta el final, porque te vamos a contar cómo evitar esta pérdida, qué trámites se deben hacer y qué casos concretos ya han encendido las alarmas en toda España. Hola familia de España. Bienvenidos nuevamente a Infopensiones España, tu canal de confianza sobre pensiones, jubilación y noticias importantes para tu futuro. Desde hace años, en España, uno de los beneficios reconocidos legalmente tras un divorcio era la posibilidad de acceder a una pensión compensatoria o incluso, en algunos casos, a una pensión de viudedad si existían ciertos vínculos económicos mantenidos tras la ruptura matrimonial. Sin embargo, con el nuevo Real Decreto aprobado en julio y que entra en vigor en agosto de 2025, esto cambia radicalmente. La reforma, impulsada por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, introduce una cláusula específica que revisa los criterios para la concesión de pensiones en situaciones de divorcio. El objetivo declarado es optimizar el uso de recursos públicos y ajustar los criterios de derecho a pensión según las nuevas estructuras familiares del siglo XXI. Lo que suena como un objetivo administrativo, en la práctica supone que miles de personas podrían perder el derecho a recibir una pensión compensatoria si no cumplen con los nuevos requisitos. ¿Quiénes se ven afectados? Principalmente los cónyuges divorciados que no trabajaron durante el matrimonio por dedicarse al hogar o al cuidado de los hijos, y que anteriormente recibían una pensión compensatoria reconocida judicialmente. Ahora, si no se demuestra dependencia económica activa en los 2 últimos años anteriores a la solicitud de pensión, el derecho podría ser revocado. Esto afecta a muchas mujeres mayores de 60 años, que confiaban en esa pensión como parte esencial de sus ingresos. Un ejemplo que ya ha generado polémica es el caso de Teresa, una mujer de 67 años en Valencia. Tras un matrimonio de 35 años, se divorció en 2018 y desde entonces percibía una pensión compensatoria de 450 euros mensuales. Este dinero le ayudaba a cubrir gastos básicos, ya que no pudo cotizar por cuidar a sus 3 hijos. Pero en junio recibió una notificación: debía justificar dependencia económica directa del excónyuge en los últimos 2 años o, de lo contrario, la pensión sería cancelada en septiembre. El problema es que el convenio regulador no estipuló esa continuidad, y ahora Teresa está en riesgo de perderlo todo. Casos como el de Teresa se multiplican. Asociaciones de pensionistas y de mujeres separadas ya han iniciado recursos para frenar la aplicación inmediata de la norma. Desde el Colegio de Abogados de Madrid advierten que muchos convenios de divorcio redactados antes de 2025 no contemplaban los nuevos criterios y por tanto pueden quedar fuera sin que las personas afectadas hayan hecho nada mal. Además, la reforma incluye una medida aún más polémica: la revisión automática de expedientes antiguos. A partir del 15 de agosto, el Instituto Nacional de la Seguridad Social tiene autorización para revisar casos ya aprobados, si detecta que no se cumple el nuevo requisito de dependencia económica actualizada. Esto ha encendido las alarmas entre jubilados que llevan años cobrando sin inconvenientes. Un solo informe desfavorable de un inspector o la ausencia de una declaración anual puede bastar para suspender el pago. En una reciente entrevista con la abogada María Luisa Falcón, experta en derecho de familia, nos explicaba que esta medida no solo es retroactiva de facto, sino que vulnera derechos adquiridos. Muchas personas mayores firmaron acuerdos legales basados en las normas vigentes, y ahora el Estado quiere cambiarlas sobre la marcha. Es jurídicamente discutible. Desde el Gobierno, sin embargo, se defiende la medida como necesaria para evitar abusos y garantizar que las pensiones se destinen a quienes realmente lo necesitan. Según el secretario de Estado de la Seguridad Social, un 14% de pensiones compensatorias actuales no se corresponden con situaciones de verdadera necesidad económica. Pero, ¿quién define la necesidad?
Ese es precisamente uno de los puntos más conflictivos del decreto. Veamos algunas de las claves técnicas del cambio. Primero, el nuevo artículo 163 bis del Reglamento General establece que, para mantener una pensión compensatoria derivada de divorcio, el solicitante debe presentar anualmente una declaración de ingresos y demostrar dependencia económica directa respecto al excónyuge o al acuerdo judicial. Si no se presenta dicha declaración en el plazo entre agosto y noviembre de cada año, se suspende automáticamente la pensión. Segundo, la pensión podrá ser cancelada si se detecta que el beneficiario ha recibido ayudas sociales o subsidios por valor superior a 9.000 euros anuales, sin comunicarlo al INS. Esta medida busca evitar el cobro doble de ayudas, pero también puede perjudicar a quienes combinaban ayudas mínimas con la pensión compensatoria. Tercero, en los nuevos divorcios, a partir del 1 de agosto de 2025, los jueces deberán aplicar un test económico estandarizado antes de conceder una pensión compensatoria. Esto limitará aún más su otorgamiento, especialmente en matrimonios de menos de 15 años o donde ambos trabajaron parcialmente. Todo esto crea un escenario de incertidumbre para muchas personas divorciadas que se encuentran en la etapa final de su vida. Y lo peor, muchos de ellos no se han enterado aún del cambio. Por eso, los expertos recomiendan actuar ya. Si estás en situación de divorcio y recibes o esperas recibir pensión, estos son los pasos urgentes que deberías seguir. Revisar el convenio de divorcio y comprobar si existe una cláusula de dependencia económica o referencia al derecho a pensión vitalicia. Solicitar una copia actualizada del expediente en el IMSS y revisar si figura alguna anotación sobre revisión automática a partir de agosto. Preparar una declaración de ingresos anual antes de noviembre de 2025 y, si es posible, acompañarla de documentación que acredite gastos personales, médicos o de vivienda que justifiquen la necesidad de la pensión. En caso de dudas, acudir a un abogado especializado en derecho de familia o a una asociación de jubilados. Muchas de ellas están ofreciendo asesoramiento gratuito o a bajo coste. En paralelo, la reforma ha provocado una nueva batalla política. Mientras que desde el gobierno se insiste en que es una medida para proteger la sostenibilidad del sistema de pensiones, partidos de oposición y colectivos feministas denuncian que esta norma recorta derechos a los más vulnerables, especialmente mujeres mayores sin carrera laboral por haber sacrificado su empleo durante años. La presión social ya ha dado algunos frutos. En el Congreso se ha registrado una enmienda que podría modificar el artículo 163 bis para excluir de la revisión a los casos de pensionistas mayores de 70 años con convenios firmados antes de 2015. Aún no ha sido aprobada, pero es una pequeña luz de esperanza. También a nivel europeo se han levantado voces. En Bruselas, varias eurodiputadas españolas han solicitado un informe a la Comisión Europea sobre si esta reforma vulnera los derechos fundamentales de las personas mayores y los principios de igualdad de género. Una evaluación formal podría tardar meses, pero abre la puerta a posibles cambios si se considera que la norma contradice directivas comunitarias. ¿Qué pasará a corto plazo? Agosto será un mes decisivo. Se espera que entre el 3 y el 31 de agosto lleguen cientos de cartas del IMSS a personas divorciadas que cobran pensiones compensatorias, con instrucciones sobre cómo presentar la declaración económica. Habrá un plazo de 3 meses para cumplir, pero el desconocimiento puede provocar que muchas personas no respondan a tiempo y pierdan el beneficio. En resumen, estamos ante un cambio profundo y preocupante. El divorcio, que ya es una etapa complicada en la vida de muchas personas, ahora puede llevar también a la pérdida de derechos económicos esenciales para una vejez digna. Aunque el objetivo del Estado pueda ser legítimo, la forma en que se está aplicando esta reforma pone en riesgo la seguridad jurídica y la estabilidad de miles de personas mayores en España. Gracias por acompañarnos en InfoPensiones España. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna actualización. Nos vemos pronto con más noticias útiles, testimonios reales y consejos prácticos para todos los pensionistas.